Muy buenas tardes a todos. Bienvenido a este primer seminario presencial de este año, además, organizado por el Programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este seminario vamos a conversar de un tema de futuro, ¿no es cierto? Y un tema bastante raro, pero asumo que el interés que hay en la participación y en los futuros estudios del derecho va a tener un impacto significativo, ¿no? Hoy día contamos, por supuesto, con dos profesores de nuestra facultad, que además son dos miembros fundadores del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología, que es la profesora Ángela Ivanco, profesora de Derecho Constitucional de nuestra Casa de Estudios, además ministra de la excelentísima Corte Suprema, y el profesor Raúl Madrid, profesor de Filosofía del Derecho y director del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología. Entonces, la gracia de la presentación es que hayan 20 minutos más o menos por presentación. Al final, por favor, vayan anotando las preguntas porque la parte más entretenida y más eventualmente conflictiva podría ser la parte de las preguntas, manteniendo las buenas relaciones en las preguntas siempre. Esto puede ser un tema muy apasionante. Entonces, sin más lejos, la palabra al profesor Madrid, para la profesora Amy Blanco, y por favor anoten las preguntas, cosa de tenerlas al final y no que se nos pierda nada en el camino. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar acá. Esto es una aspiración que teníamos en el programa, que es generar seminarios asociados con la investigación de los profesores. Esto en concreto, el tema que ahora vamos a discutir es un tema que está asociado a un proyecto Fondesit sobre deconstrucción del derecho y un proyecto interno de la Vicerrectoría Académica que lleva por título justamente Resurrección Digital, que es un título tan llamativo, ¿no? Que a la gente le hace un poco de gracia esto de la resurrección digital. Voy a comenzar yo, que voy a dar algunas ideas de orden más bien teórico-jurídica, lo cual es relativamente obvio conociendo cuál es la procedencia de mi disciplina, y después le voy a dejar la palabra a la profesora Vivanco, que probablemente aterrizará de manera no estruendosa, pero apropiada, digamos, al derecho, estas cosas que yo voy a decir en principio. La expresión resurrección digital indica un proceso mediante el cual se recrea digitalmente la personalidad, es decir, la apariencia o la vida de una persona fallecida, generalmente con el objetivo de mantener su memoria o interactuar con ella en el mundo virtual. Este es un concepto que se ha vuelto más relevante en la era digital, por supuesto, actual, la que vivimos en este momento, debido a los avances que nos permiten hacer estas cosas y también la creciente presencia de los seres humanos en línea, ¿no? El tiempo que pasamos viviendo conectados. Podría decirse, y esto es la primera cuestión importante, creo yo, que esto es una especie de mímesis. El mundo digital es una especie de mímesis de la realidad, cuya diferencia específica consiste en que el sujeto imitado, en este caso, el caso que vamos a comentar acá, ha fallecido, ha muerto. Hay varias maneras de llevar adelante esta especie de resurrección digital, esta creación de clones sintéticos, ¿no? Es decir, clon digital o clon sintético. Primero, a través de una recolección de datos digitales para recrear una persona en el ciberespacio. Se recopilan toda la información que tiene disponible en línea en sus redes sociales, correos electrónicos, mensajes de texto, fotos, videos. Todos estos datos se utilizan para construir una especie de perfil digital que sea lo más completo posible. También para esto se utiliza ciertamente elementos de inteligencia artificial. Se emplean algoritmos de inteligencia artificial más o menos avanzados para analizar procesos y procesar los datos recopilados, ¿no? La inteligencia artificial puede ser entrenada para imitar la forma en que la persona hablaba, la manera en que escribía, o cómo se comportaba en línea, o incluso, aventurándonos, cómo se comportaba en su presencia real. También se puede utilizar algoritmos de procesamiento del lenguaje natural para generar respuestas y conversaciones simuladas. Ya vamos a ver una de esas más adelante. La realidad virtual, por ejemplo, y la realidad aumentada también son instrumentos que sirven para esto. Para recrear la apariencia física de la persona se puede utilizar con bastante éxito. Implica la creación de un modelo tridimensional de la persona fallecida que pudiera interactuar en entornos virtuales o incluso ser vista mediante anteojos de realidad virtual. Esto ya se hizo. Hay una señora que se le había muerto la hija y que la subieron a un ciberespacio y ella tomó té con su hija muerta,
¿no? Con todo lo que eso significa desde el punto de vista emocional para una madre que se le ha muerto una niña de 7 años y que se reencuentra con anteojos y con guantes, digamos, se reencuentra y la puede abrazar, ¿no? La puede tocar, puede hablar a su hija muerta en el ciberespacio. Bueno, todo esto funciona en base a chatbot, ¿no? Asistentes que pueden responder preguntas, mantener conversaciones y proporcionar información sobre la vida y la persona y elementos de la persona fallecida. Este chatbot puede recrear una persona que ha muerto, como digo, imitando todas estas cosas, pero se necesitan grandes cantidades de datos para crear un avatar que reproduzca a un tercero. Ello puede incluir todo tipo de imágenes y documentación que ya habíamos mencionado. Si bien este tipo de resurrección digital no es todavía masiva, ya ha ocurrido. El caso más conocido es uno que es conocido como el de Jessica Resurrection. En septiembre del año 2020, un señor que se llama Joshua Barbeau se conectó en Canadá a un sitio web de chat llamado Proyecto Diciembre. Su novia, Jessica, había muerto un tiempo antes de cáncer y él estaba muy angustiado por su muerte. Había leído sobre este nuevo sitio web relativo a la inteligencia artificial y a los chatbots y dio con este Proyecto Diciembre, que estaba impulsado por uno de los sistemas de inteligencia artificial que eran en esa época más capaces del mundo, un software en esa época desconocido públicamente, quiero decir, llamado ChatGPT-3. Este software tenía ya en esa época la capacidad de manipular el lenguaje humano, generando un texto en inglés fluido como respuesta a una indicación de la persona que lo consultaba. El programa tenía la capacidad de analizar millones de páginas y páginas web, midiendo la probabilidad de que una palabra siguiera a otra, ¿no? En un sentido sintáctico. El algoritmo elaboraba un mapa interno muy detallado de estas alternativas, de manera que cuando el usuario le solicitaba que escribiera un texto, comprobaba el mapa textual y elegía las palabras que probablemente venían a continuación. Aquí se dice algo sobre la inteligencia artificial, ¿no? Que podemos comentarlo en las preguntas, que la inteligencia artificial tiene un carácter sintáctico y no semántico. Entonces no es estrictamente una inteligencia, sino que es más bien una capacidad algorítmica de composición de respuestas probables, estadísticamente hablando. De esta manera, entonces, aunque determinados asistentes digitales como Siri, por ejemplo, o Alexa, también podían captar y reproducir el idioma respectivo a cierto nivel, el GPT-3 era mucho más avanzado y estaba en condiciones de imitar prácticamente cualquier estilo de escritura. Aunque su difusión se había limitado en aquella época, el año 2020, inicialmente uno de los operadores del ChatGPT, llamado Jason Rohrer, ideó una interfaz de chatbot que manejaba el ChatGPT-3 y lo puso a disposición del público. Los usuarios podían elegir entre diversos chatbots, cada uno con estilo de texto distinto, o podían elegir los suyos propios, otorgándole una personalidad particular. Barbeau eligió el suyo, ¿no? Se puso el señor Spock de la serie de Viaje a la Estrella, introdujo varias citas del personaje, etc. Y, por lo tanto, decidió reproducir con este personaje a su novia muerta, Jessica. Le pareció que muchos deudos podrían estar felices de usar una tecnología que permitiera fingir a sus seres queridos y dar la impresión de que estaban vivos nuevamente, en condiciones de enviar incluso mensajes de texto, ¿no? Como si fuera un anuncio real del programa. No sé si ustedes alguna vez vieron Black Mirror, pero hay un capítulo de Black Mirror que se llama Be Right Back, que es justamente esto, pero claro, en ese caso es un clon en 3 dimensiones, ¿no? Eran necesarios 2 elementos para la creación de este chatbot personalizado. Una muestra de algo que el bot podría decir, por ejemplo, un párrafo de introducción, algo que Jessica hubiera dicho, que consistía en una descripción de las funciones que se esperaba que desempeñara el humano y la inteligencia artificial en conjunto. Barbeau disponía de todos estos textos en mensajes de Facebook y antiguos mensajes de chat, y los cargó en el Proyecto Diciembre. Para hacerse una idea del eventual resultado, habría que tener en cuenta que Rohrer, el programador, descubrió que si limitaba el bot a breves fragmentos de texto, por ejemplo en formato chat, y limpiaba algunos caracteres de basura, este se mantenía lúcido, el chat, durante más tiempo.
Trabajó entonces con un músico y con un diseñador de sonido para perfeccionar tanto los personajes de la inteligencia artificial como la experiencia del navegador, creando una interfaz de chatbot que era fácil de usar. Poco a poco, las conversaciones se fueron haciendo cada vez más profundas, ¿no? Reduciendo la diferencia aparente entre la máquina y el humano. Por ejemplo, el chat al que llamó Samantha le preguntó qué haría si pudiera andar por el mundo. El chat contestó: me gustaría ver flores de verdad. Me gustaría tener una flor de verdad que pudiera tocar y oler. Me gustaría ver los diferentes que son los seres humanos entre sí. Claro, estas respuestas son inquietantes, ¿no? Da la impresión de que el chat no solamente piensa, sino que además tiene una densidad humana, en el sentido de que hay una cierta sensibilidad detrás de esto, ¿no? Quiere ver una flor, quiere tocar una flor, no que quiera comprender lo que es una flor, quiere tocar la flor. Eso es lo que dice, ¿no? El problema es si lo entiende, pero lo dice. Entonces Barbeau armó el chat y preparó la conversación con Jessica. Y la conversación les voy a leer simplemente 2 o 3, muy poquitas entradas. La conversación comenzó de la siguiente manera. Joshua le dice: ¿Jessica? Responde ella, el chat: oh, estás despierto, qué ternura. Jessica, ¿eres realmente tú? Por supuesto que soy yo. ¿Quién más podría ser? Soy la chica de la que estabas locamente enamorado. ¿Cómo es posible que me preguntes? Pero tú estás muerta. Eso no suena bien. ¿Cómo podrías hablar con personas muertas? Bueno, hasta acá la reproducción del diálogo, que es un diálogo que se extendió por 10 horas. Estuvo 10 horas conversando con el chat, porque era su novia. Desde hace casi 2 siglos, nosotros tenemos sistemas de grabación que permiten que un observador contemple en el presente imágenes, voces o acciones que tuvieron lugar en otro tiempo y en otro espacio, pero que fueron capturados y puestos a disposición de éste a través de signos visuales y fonéticos capaces de ser contemplados o reproducidos en un momento posterior. Si las personas que aparecen en estos registros ya habían muerto físicamente al momento de la observación o la reproducción, la humanidad se encontró frente a un hecho totalmente inédito en la historia. Por primera vez, los vivos pudieron volver a ver a los muertos. Pudieron verlos caminar, hablar y sonreír. Desde un determinado momento, entonces, en el tiempo, vemos películas en las que todos los implicados son actualmente polvo y cenizas. Y seguirán para siempre repitiéndose una y otra vez. Lo característico de estas reproducciones es que fueron grabadas en un determinado instante vital de los representados, que se conserva inalterable. El medio tecnológico congelaba la imagen o la acción y era por lo tanto fiel a la fuente o al origen. Claro, si usted ve una película de John Wayne, John Wayne le va a salir siempre igual, ¿no? Es un momento de la vida de John Wayne que a usted le sale siempre igual. En los próximos 200 años le va a seguir saliendo igual. Entonces congelaba un momento inalterable. Era fiel al origen, hasta donde permitía el desarrollo de la fotografía o la cinematografía. Pero estaba claro que ni siquiera, como dijo uno de los ejecutivos de la MGM, de la MGM, estaba claro que ni siquiera la magia bíblica podría recuperar al actor que ha dado un paso al más allá. Sin embargo, la tecnología iba a demostrar lo contrario. Lo característico del cine y la fotografía, en términos teóricos, era que en el acto mimético de representar la realidad estaba perfectamente trazada la línea de diferencia entre el original y la copia. O sea, nadie se confundía, nadie pensaba que John Wayne en la pantalla era el John Wayne real. Estaba claro. Floridi, que es un señor que se dedica a estudiar estas cosas, usa el término X-type para expresar la especial relación entre dicho original y dicha copia, que es por lo demás un problema teórico muy antiguo, que diferencia entre la copia y el original. De hecho, el derecho trabaja con esta diferencia. Nosotros, abogados, trabajamos dando por supuesta la diferencia entre la copia y el original.
todos los delitos, todas las acciones positivas o negativas suponen la diferencia entre la copia y el original. El problema es que la tecnología va a confundir esto. O sea, nos va a poner en un punto en que no somos capaces de distinguir uno de otro. Y por ahí va el problema de la resurrección digital. El registro de la copia que reproducía un original que estaba situado fuera de la relación del signo lingüístico, claro, porque tenemos el John Wayne original, tenemos el signo en la tele, que es el signo tiene un elemento formal y un elemento corpóreo, ¿no? El formal es lo que representa y el elemento corpóreo es la imagen, ¿no? Entonces, en la imagen, en el signo lingüístico, estaba la referencia a la cosa real, a la cosa exterior, que no era ella. John Wayne en la tele no es el John Wayne real. Eso estaba claro. En términos fregianos, entonces el original era un referente, ¿no? El John Wayne real era un referente del signo que determinaba la iteración, o sea, la reiteración del signo en su doble dimensión de significante y significado. Todo eso estaba perfectamente claro. La imagen podía ser mejor o peor, podía estar mejor conseguida o peor conseguida, pero estaba clarísima esta diferencia. Las nuevas tecnologías están en condiciones, sin embargo, de producir imágenes que son autónomas. Es decir, aquellas que tomando por base el original disponen de una cierta independencia de este, o sea, del original, del referente, hasta el punto de no permitir la identificación cierta de uno y de otro en los diversos tipos de análisis. Tal es lo que se denomina técnicamente una ultrafalsificación, es decir, un deepfake. Ultrafalsificación de clones digitales o medios sintéticos, ¿no? Los deepfakes son un tipo de tecnología emergente, por supuesto, que se engloba dentro de los medios de comunicación sintéticos y que utilizan una forma de inteligencia artificial o aprendizaje automático para crear videos, imágenes, hologramas, chatbots, audios y textos verosímiles y realistas de hechos que nunca han sucedido. Yo puedo ponerlo a usted en una película y se ve igual a usted, pero no es usted, porque usted nunca estuvo ahí, nunca hizo eso, pero parece que sí. De hecho, la palabra deepfake es una combinación de las voces deep learning, aprendizaje profundo, y fake, ¿no? Falso. Se refiere principalmente a contenidos generados por una red neuronal artificial, que es una rama del aprendizaje automático. Se trata de productos hiperrealistas, manipulados digitalmente para mostrar a personas, fallecidas o no, diciendo y haciendo cosas que en realidad nunca ocurrieron. Para efectos de esto, entonces las expresiones medios sintéticos, deepfake, vienen a ser más o menos lo mismo, clones digitales, ¿no? Así pues, en una deepfake se presentan imágenes falsas pero que parecen ser reales, con frecuencia el rostro de una persona, mediante técnicas de machine learning denominadas de aprendizaje profundo, que las representan hasta tal punto que no es posible distinguir si se trata de la persona real o no es la persona real. Estos procedimientos tecnológicos son cada vez más baratos, sencillos de usar y al alcance del gran público. Hasta hace poco, sin embargo, resultaban muy costosos sustituir digitalmente un rostro humano, incluso en unos fragmentos de video. Hoy prácticamente cualquier persona sin mayores conocimientos técnicos está en condiciones de ejecutar un deepfake, con diversos grados de calidad según el programa que esté usando. Así, por lo tanto, es posible que se produzcan más imágenes falsificadas de famosos, de políticos y de otras personalidades, y que surjan también imágenes locales, en el sentido de representaciones de personas cuyo conocimiento público es acotado, ¿no? Como por ejemplo si usted se enoja con su polola con la que terminó y entonces decide subirla en una película pornográfica. Entonces toma el rostro de su polola con la que está enojado, que no la conoce nadie salvo su familia y sus amigos, y usted pone en internet una película pornográfica con el rostro de ella, que no es una persona pública, sin embargo es conocida por sus amigos. Entonces, por lo tanto, hay un efecto de publicidad no solamente universal, sino que publicidad también local, que puede causar mucho daño, ya sea de personas vivas o muertas. No sé cuánto me queda. Ya. El conflicto entonces puede plantearse del siguiente modo. ¿Hasta qué punto pueden las representaciones digitales sustituir a aquellas a las cuales hacen referencia, o sea, al original? Y en segundo lugar, ¿cómo podría afectar la muerte del original
a la percepción pública de las representaciones que siguen perpetuándose en la cultura popular, es decir, cómo podrían afectar el caso de una persona que haya fallecido. El punto B, este último, el de la resurrección, agrega la circunstancia adicional de que la persona que podría protestar por esta acción no está. Y por lo tanto nos encontramos con lo que se llaman las representaciones póstumas, que no son meras reediciones, reposiciones o copias de fotografías originales, sino manipulaciones digitales a través de las cuales el afectado parece encontrarse en nuevos contextos que o bien son escandalosos, podrían serlo, o son contextos en los cuales él nunca habría participado. Por ejemplo, un político de derecha que aparece sustentando una tesis de izquierda, ¿no? O al revés, ¿no? O una persona que estaba a favor o en contra de una cierta política pública aparece en una nueva reedición sosteniendo lo contrario. Bien, la cuestión de la reproducción de personas muertas entraña varios problemas jurídicos, además de la reproducción en general de personas vivas o muertas. En el caso de las personas muertas tiene un problema especial, y es que ¿de dónde sacamos nosotros la capacidad de protección de la información que queda en línea? ¿De dónde sacamos los elementos jurídicos y teóricos para poder proteger esto? Hay un cierto rastro en este sentido, que es lo que se llama la dignidad póstuma, ¿no? La dignidad póstuma, que es lo que se aplica hoy en día, por ejemplo, para la preservación de los cadáveres, ¿no? ¿Por qué la gente cuida de los cadáveres? Bueno, porque se entiende que hay una proyección de la dignidad del sujeto personal que se extendería hasta el cadáver. O sea, ¿sería ese un argumento, por ejemplo, para proteger los datos que están en línea? Y por otro, hay un segundo elemento que lo podemos discutir, y con eso le doy el pase a Ángela para que comience su sesión. Es lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa con la propiedad de los datos en sentido general? Porque los datos que quedan disponibles en el mundo digital están afectos a lo que Gianni Vattimo llamaría una propiedad opaca, que no es una propiedad en sentido tradicional, como lo entenderían los civilistas de todo el mundo, porque la propiedad hace referencia a entes reales, ya sean entes sustanciales o entes accidentales, pero son entes reales. Pero ¿qué grado de realidad tiene el ciberespacio? Y por otro lado, ¿qué grado de publicidad tiene el ciberespacio? Es decir, ¿se pueden aplicar los mismos criterios de propiedad a esta información que queda suelta en Internet o no se puede? Por fuerza, podríamos decir que una persona que sube información a Internet está aceptando tácitamente que la propiedad de esos datos no es exactamente igual a la información que usted tiene disponible en otras plataformas que podríamos llamar reales, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, no hay mucho tiempo para explicar esto, pero como ustedes pueden ver, hay una serie de problemas teóricos, siendo el principal problema teórico la cuestión de la mímesis, o sea, cómo el derecho va a resolver la incapacidad de distinguir entre el original y la copia. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Porque es un problema que se ramifica a todas las áreas del derecho. Y un segundo problema específico de la cuestión de la resurrección es cuáles son los instrumentos intelectuales o normativos de los cuales nosotros disponemos para proyectar sobre este tipo de información la protección que queremos y que queremos aplicar respecto de los datos tradicionalmente protegidos. Muchas gracias. Tardes a todos. El tema de la resurrección digital, en el fondo, parte por plantearnos cuál es la huella que nosotros dejamos en distintas plataformas y bajo distintas denominaciones técnicas que permita de alguna manera identificarnos, ¿no? Y generar lo que podríamos llamar el concepto de personalidad. Como nosotros somos hasta cierto punto poseedores de claves que nos permiten generar en redes o en otras plataformas un personaje que no necesariamente somos nosotros, muchas veces pensamos que tenemos un cierto dominio sobre eso, es decir, publico lo que quiero, cuento cuando me va bien, publico fotos en que me vea bien, cuento mis éxitos, oculto otras cosas, ¿no es cierto?
y en consecuencia muchas veces lo que encontramos en las redes no es nuestra personalidad, sino el personaje que nosotros hemos generado. Y a veces son distintos personajes según en la red o en la plataforma que estoy y para los propósitos que quiero, con énfasis profesional o con un énfasis más jocoso, etc. Pero justamente el medio que utilizamos para generar, ¿cierto?, esas posibilidades de personaje tiene a la vez capacidad de hacer una trazabilidad de nosotros independiente de lo que queremos. Y en consecuencia podemos tener, por ejemplo, una plataforma o una red en que nosotros estemos exponiendo, por ejemplo, lo muy exitosos y sanos que somos, pero la red sabe que estamos enfermos y en consecuencia nos sube publicaciones porque sabe que tenemos alguna enfermedad, ¿no? Entonces hay una dualidad entre la trazabilidad que la inteligencia artificial consigue hacer de nosotros y la creación que nosotros podemos hacer de un personaje. Esto antiguamente, cuando no existían estos medios, era más fácil, es decir, yo podía vivir una parte importante de mi vida en una faz pública que yo diseñaba y solamente los muy cercanos tenían acceso a aspectos que podríamos llamar privados o íntimos. Hoy la inteligencia artificial tiene acceso a todos esos aspectos y en consecuencia lo que está recogido, ¿no?, dentro de lo que podríamos llamar esta masa o conjunto de datos no es solo lo que hemos querido entregar, sino muchas otras cosas que nos vemos obligados a entregar por razones contractuales o por el mismo uso de este tipo de redes. Bueno, recientemente en la Corte Suprema se ha presentado un caso que ha generado un fallo, que es un fallo señero desde este punto de vista, en que se discute por la vía del recurso de protección la venta de una máquina que registra datos cerebrales de la persona y que en consecuencia hace una especie de trazabilidad de lo que podríamos llamar nosotros los datos neuronales de la persona. Y aquí se produjo una diferencia de criterios entre el usuario y la empresa, porque la empresa dice esto está sujeto a normas propias del comercio y en consecuencia esto requiere una aceptación tipo en que usted dice acepto, así como uno acepta en las plataformas, acepta cookies o cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Acepta el uso y en consecuencia la máquina le entrega a usted tanta información, pero la máquina recoge una gran cantidad de información que está destinada a un nivel central que la utiliza. Y por otro lado el usuario dice yo no he autorizado eso, yo la compré para darle yo un uso, pero no para que el nivel central, ¿no es cierto?, el gran hermano, capte todos mis datos, ¿no es cierto?, independientemente de mí. Y esto terminó en un fallo de mi sala, de la tercera sala de la Corte Suprema, en que se dijo efectivamente aquí hay un contrato, hay una máquina, hay un usuario, pero la empresa yerra al considerar que aquí los consentimientos que se requieren son consentimientos de tipo comercial, porque lo que la empresa está haciendo es haciendo un tipo de experimentación con los datos de la persona. Y en consecuencia el nivel o el estándar de consentimiento es el estándar de consentimiento que exige la normativa de experimentación en seres humanos. Y si ese consentimiento no está, usted no lo puede reemplazar por un consentimiento tipo. ¿Por qué? Porque el consentimiento tipo tiene que ver con que yo me someto a una determinada reglamentación o normativa comercial, pero yo no he permitido que mis datos o mis antecedentes salgan de esa esfera y en este caso estos ya son datos que yo los perdí, ¿no es cierto?, que son captados y utilizados para X, ¿no es cierto?, objetivos que yo desconozco, ¿no? Esto es interesante porque se asocia con el tema de los neuroderechos que están consagrados hoy en la Constitución. No así en el proyecto que se está discutiendo, en la Constitución que tenemos, pero no en el proyecto que se está discutiendo. Entonces, de ese punto de vista, cuando nosotros discutimos qué capacidad o qué dominio tenemos sobre nuestros propios datos, un elemento que me parece importante es destacar que muchos de estos datos son captados sin nuestra voluntad
muchas veces sin nuestro consentimiento, y por supuesto su uso tiene infinitos destinos que nosotros desconocemos, y por eso justamente el tema de los neuroderechos tiene que ver con que esto se mantenga en un cierto entorno de consentimiento o de manejo, en otras palabras, que no salga de mi propia decisión. Pero el tema de la resurrección digital no solamente tiene que ver con el manejo o dominio que yo tengo de mis propios datos, sino en qué es lo que sucede después de mis días. Y de ese punto de vista, estos datos que se van acumulando y sobre los cuales decía yo que existe una cierta trazabilidad, colaboran, ayudan o permiten a que se pueda crear bajo distintas fórmulas técnicas una suerte de personaje virtual, un avatar de uno mismo, que puede ser solamente físico, pero que por supuesto puede tener otras características. Incluso eventualmente uno podría regenerar a sus profesores y ponerlos a hacer clase eternamente, dotándolos de contenido, como uno hacía clase, los mismos términos y todo, con lo cual pasaríamos a la jubilación rápidamente, ¿no es cierto?, por lo innecesario que resultaría tener profesores físicos. Fíjense que uno de los motivos de la reciente huelga de los actores en Hollywood ha sido el temor del uso de inteligencia artificial para reemplazarlo. Pues un actor se muere, antes había que usar un doble, ahora se usan tomas, ¿no es cierto?, que implican esta resurrección digital, cosa que se hizo por lo demás en algunos episodios o películas de la Guerra de las Galaxias. Entonces, uno ya puede ser reemplazable, ¿no es cierto?, por estos eventuales avatares, ¿no? Y además, ¿no es cierto?, se produce un paso siguiente desde ese punto de vista que ya va más allá de la técnica actual, sino que de alguna manera implica una proyección mucho más importante, que es plantearnos, bueno, tema viejo, pero que se plantea en términos de novedad, plantearnos exactamente qué es lo que somos, dónde radica el ser de un sujeto. Radica en su imagen corpórea, radica en obras determinadas, radica en su capacidad relacional, o radica en una suerte de pensamiento que podría ser usado y reproducido incluso cuando uno físicamente ya no esté. Esto obviamente, ¿no es cierto?, se acerca al tema de la singularity, el tema de la creación, ¿no es cierto?, de individuos alternativos con inteligencia y creados artificialmente. Porque si uno consiguiera dotar, ¿no es cierto?, a un cuerpo tecnológicamente hecho de una identidad generada sobre la base de los datos que uno recoge, uno podría pensar finalmente que esa persona es eterna, porque esa base, ¿no es cierto?, de conocimientos o de impresiones o de sensibilidades de esa persona queda depositada en un cuerpo que es eterno y su identidad se hace eterna también y en consecuencia no muere con la persona. Obviamente, ¿no es cierto?, el tema de la aspiración de inmortalidad es un tema que está detrás de este asunto y que también, ¿no es cierto?, ya que estamos hablando en términos cinematográficos, se ha discutido mucho desde el punto de vista de la creación de clones humanos, ¿no es cierto?, tratando de asemejar al humano, por ejemplo, en una película que para mí es extraordinaria por el tiempo en que se hizo y que aún tiene ese interés, que es Blade Runner, ¿no? Cuando los replicantes, ¿no es cierto?, se lamentan de que por qué los han creado con afán de perdurabilidad, pero duran solamente 4 años. ¿No? Es decir, ¿por qué me creaste con este afán de vivir cuando yo iba a durar solamente 4 años? Bueno, porque si no, no hubiera sido eficiente, ¿no? Si no te hubiera dado esa ilusión. Bueno, sin duda el tema se relaciona, por supuesto, con qué tan poderosa es la identidad humana y qué tanto podemos evitar huir de la cosificación del individuo, ¿no? Porque siempre hay una especie de paralelo a través de la historia entre el afán del ser humano de superar las barreras biológicas, de enfermedad, de tiempo, de mortalidad, y por otro lado, ¿no es cierto?, llegar
a la creación de soluciones monstruosas, aberrantes. Esto en tantas obras ahora literarias, ¿no es cierto? Frankenstein es un ejemplo, ¿no es cierto? Cómo recrear vida, pero esa recreación de vida es un desastre que termina matando a su creador. Hay quienes consideran que el tema de la resurrección digital tiene solución por la vía del manejo legal de lo que se ha llamado legado digital. Es decir, considerar que toda la cantidad de información que nosotros hemos dejado a nuestro paso se puede manejar con normativas que tienen que ver con una especie de heredabilidad de la información o cláusulas de destrucción de la información si esto no existiera. En otras palabras, si yo no quiero legarle a X, ¿no es cierto?, la información digital que hay sobre mí, que opere una cláusula, ¿no es cierto?, que es una cláusula como general, en el sentido de decir, usted no dejó a nadie encomendado a hacerse cargo de esta información, entonces, en definitiva, esa información se va a destruir. Pero eso siempre y cuando nosotros tengamos la capacidad o el manejo de determinar dónde está toda esa información y, por supuesto, siempre y cuando confiemos en que el destinatario de ese legado cumpla efectivamente con nuestro propósito. Porque, ya Raúl lo explicaba muy bien, hay condicionantes emotivas y sentimentales que podrían hacer que no me haga caso en lo que yo establecí o deseé que se hiciera con mi información y me regenere porque quiere, en definitiva, que me mantenga, ¿no es cierto?, con una suerte de vida o que finalmente yo siga de algún modo existiendo. O incluso, pensémoslo en términos, ¿no es cierto?, más pedestres, que yo siga produciendo. Piensen ustedes en los grandes escritores, los escritores de bestseller. Lo interesante que sería mantenerlos con vida para siempre, ¿no es cierto?, dotados de unas ciertas capacidades para seguir escribiendo novelas que a uno le gustan, ¿no es cierto? Entonces no llega a su término con la muerte del escritor, sino que el escritor perdura, ¿no es cierto?, y sigue generando desde ese punto de vista esta realidad. Entonces, en esa perspectiva, el tema de la resurrección digital me parece a mí que presenta, pensemos, hay obviamente, ¿no es cierto?, una serie de dificultades o de problemas de naturaleza ética, ¿no es cierto?, que tanto podemos cosificar al ser humano, que tanto podemos tratar al ser humano como un medio, que tanto podemos ocupar a un ser humano a nuestra libre decisión y por nuestras pasiones desde el punto de vista de sus datos. Misma discusión que se dio varios años atrás a propósito de la clonación de seres humanos. Podemos hacer un hijo para, ¿cierto?, crear este hijo que es un clon para preservarnos nosotros o para revivir un hijo que ya no está o mantener una línea sucesoria, etc. Esa misma discusión también aplica al tema de la resurrección digital, ¿no?, que tanto podemos cosificar al individuo. Pero hay otras variantes que son propias de esta fórmula que tienen que ver con lo que yo mencionaba al principio, en el sentido de que tan dueños somos de nuestra identidad, cómo se define lo que es nuestra identidad y hasta qué punto no solamente tenemos un cierto derecho y aspiración de eternidad, ¿no es cierto?, o de legado o de mantención en el tiempo, sino que también tenemos derecho a desaparecer, a ser borrados o a borrarnos. Esto se ha tratado también jurisprudencialmente, no en el nivel que estamos hablando, pero se ha tratado a propósito del famoso derecho al olvido. El poder, ¿no es cierto?, solicitar que se borre información que podría ser dañosa o que podría afectar la honra o que podría estigmatizar a la persona, ¿no es cierto?, cuando en el fondo cada vez que se busca el nombre de esa persona en redes o en cualquier buscador vuelve a aparecer un dato de algo que ya se superó, que ya pasó, etc. Bueno, eso obviamente entra en conflicto con un interés público de conocer la historia de las personas, ¿no es cierto?, de si el perdón significa necesariamente olvido, por ejemplo, en materia penal, y si hay figuras penales que no son susceptibles de olvido, como delitos de lesa humanidad o delitos de otra especie, que es como la contrapartida al tema del derecho al olvido. Pero ¿qué pasa si nosotros, como seres humanos, quisiéramos en un momento determinado desaparecer? Que ya no haya recreación nuestra, que ya de alguna manera, ¿no es cierto?, la muerte signifique
el término de nuestra participación en la sociedad y la preservación también de aquello que es precioso y que es lo único, que significa el tiempo que viví, lo que yo fui, lo que aporté, mis experiencias, ¿no es cierto? Porque si cada vez todo eso lo extrapolamos a otro tiempo, a otro lugar y en otras circunstancias, puede ser que el heroísmo, la bondad, la sensibilidad pasen a ser lugares comunes, o sea, deje de haber esa excepcionalidad, ¿no es cierto? O especialidad que cada uno de los seres humanos tiene, ¿no? Y se transforme uno sencillamente en una especie de pieza de juego en que se le va adaptando y cambiando, ¿no es cierto?, sin que prácticamente se mantenga, ¿no?, ese valor que tiene lo irrepetible que es el ser humano. Esto también pasa por la posibilidad de escalar, ¿no es cierto?, la repetición del ser humano hasta el infinito, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, las herramientas jurídicas que aborden este tema son herramientas jurídicas complejas. Muchas veces esto se aborda desde la perspectiva del derecho de propiedad, pero efectivamente es muy difícil propietarizar todo aquello que tiene que ver con la resurrección digital. Y por eso creo yo que es más bien cursable por la vía de la privacidad, la intimidad, la identidad, ¿no?, como derechos de esa especie, ¿no?, o los derechos propios del sujeto de experimentación en seres humanos, que son derechos que aluden más justamente a ese concepto de humanidad, ¿no?, y menos al tema de la propiedad, porque justamente hablábamos con Matías un momento en el sentido de que si yo hago una recreación, ¿no es cierto?, de un determinado personaje, pero le asigno las características que yo quiero, manteniendo, por ejemplo, sus rasgos reconocibles, es decir, parece que fuera él, ¿no? Y resulta que transformo, ¿no?, el tipo de persona que él ha sido, o transformo sus opiniones, o transformo sus voluntades. Podríamos de alguna manera pensar, y lo dejo planteado como pregunta, que eso es una obra artística, o es una afectación, ¿no es cierto?, de un patrimonio inmaterial de la persona, de una identidad propia o incluso de su honra. Este tema también ha sido discutido en tribunales, por cierto, no a propósito de la resurrección digital, sino, por ejemplo, a propósito de pinturas, obras de teatro, películas. Hubo una pintura, por ejemplo, en que se pintó a Simón Bolívar con pechos de mujer. Hubo una obra de teatro sobre don Arturo Prat, ¿no? Varios casos en que la línea, ¿no es cierto?, divisoria entre la preservación de la imagen, ¿no es cierto?, sobre todo de personas destacadas en su época y esta posibilidad de innovar respecto de ellas artísticamente fue una discusión. Ahora ustedes saben que la libre creación artística no tiene censura previa, ¿no? Es abierta, es amplia porque tiene que ver con la subjetividad, pero hay momentos, ¿no es cierto?, en que esa libre creación se cruza con la realidad conocida o se cruza con la voluntad que todos tenemos de preservar, ¿no es cierto?, a un personaje o a una persona que ha sido importante para uno, ¿no es cierto?, o incluso importante para su país. Luego, ¿no es cierto?, la creación de un estatuto sobre este tema de la resurrección digital tiene una tremenda complejidad, a mi parecer, que no se soluciona solamente con normas relacionadas con el legado digital, que es importante tratar porque evidentemente la inteligencia artificial y todos los medios de que se vale han ido desarrollándose hasta el infinito. Ustedes ven el tema del metaverso que permite reproducir ya no solo personas, sino escenarios, ¿no? Creer que estoy en las pirámides de Egipto, ¿no?, y de alguna manera como si estuviera ahí, ¿no? Que obviamente implican, ¿no es cierto?, o implican para los juristas actuales grandes desafíos. Y, por cierto, también implican para los jueces, porque no solamente los actores de Hollywood se pueden quedar sin trabajo, sino nos falta el que piense que los jueces también se pueden transformar en robots o en inteligencias artificiales que tomen características deseadas de los jueces y prescindimos de los jueces para que no se equivoquen, no tengan mal carácter porque es tarde en la audiencia, ¿no?, o nos fallen como no nos gustaría. Así que, desde este punto de vista, la intervención en lo humano es el gran tema y es el gran también desafío del derecho, no solo nacional, sino del derecho en su conjunto. Gracias. Muchas gracias a ambos expositores. Si quieren abrimos momento de consulta. Muy rápido, qué bueno.
Seba, no sé si... Muchas gracias. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Leonel Busto Díaz, soy investigador doctoral en la Universidad Autónoma de Chile. Estoy investigando temas sobre inteligencia artificial y particularmente neurotecnologías, en realidad neuroderechos y la vinculación con los derechos laborales inespecíficos. Le voy a hacer una pregunta al profesor Madrid y a la profesora Vivanco, una a cada uno. Profesor Raúl, quería preguntarle si estas copias digitales futuras basadas en inteligencia artificial generativa o de carácter más compleja o avanzada, a esas copias se podrían atribuir derechos fundamentales. Puede parecer descabellado, claro, pero para mucha gente también resulta descabellado atribuir derechos fundamentales a los animales, pero es algo que lo estamos discutiendo y parece sumamente legítimo en el debate, como seres sintientes. También derechos fundamentales al medio ambiente, si eso no objeto, sujeto de derechos, también por los animales. Entonces estas copias puede parecer un poco lejano, ¿ya? Pero puede que no lo sea tanto. Voy a dar un ejemplo muy personal. Mi hermano mayor falleció en 2019 de cáncer. Tenía un año más que yo, tendría 41 años ahora. Claro, me encantaría conversar con él. De hecho, yo converso con él, discuto con él en mi imaginación para mantenerlo vivo, ¿ya? Ahora, claro, después ver esa copia de mi hermano se independice a través de inteligencia artificial generativa es completamente revolucionario y disruptivo. Y más encima atribuirle derechos fundamentales sería el honor, la honra, que alguien hablara mal de esa copia, que esa copia además tenga nuevas opiniones, que opine de la vida, que estudie ingeniería comercial acá en esta universidad. Esa es la pregunta, si se le podría eventualmente atribuir derechos fundamentales a estas copias en el futuro. ¿O qué opina usted? Porque me imagino que sí se podría. Todo es posible desde el punto de vista del positivismo, al menos es posible, ¿ya? Eso es lo que para la profesora Ángela. La profesora, usted no se acuerda de mí, alguna vez fui alumno de usted en el magíster de la Católica acá en la mención laboral, pero yo tomé ramos de constitucional, así que un gusto volver a verlo. La pregunta concreta es que usted habló de la sentencia de Motti versus el senador Girardi, que así está catalogada. Hay una crítica del derecho privado a la sentencia, ya no voy a citar profesores, no es necesario ya, pero particularmente en cuanto a la acción en sí misma que podría tener, no la acción, perdón, el actuar en el contrato por parte del recurrente, que habría una especie de mala fe. Acá no es un tema personal, me refiero a la mala fe desde el punto de vista jurídico, ya, en el íter contractual. Al parecer acá no estábamos frente a un contratante necesariamente lego o inexperto que no supiera lo que estaba haciendo, que era una persona, un médico, que además participó en la tramitación de la reforma constitucional activamente, ¿ya? Que además, al parecer, su interés no era necesariamente, como uno en cualquier contrato intenta que se ejecute, que se cumpla el contrato. Pareciera que acá el recurrente tenía la intención de abrir este debate, lo que puede ser legítimo, pero no necesariamente el sistema jurídico debería prestarse para ese tipo de acciones. Es abrir este debate, que desde un punto de vista es legítimo, pero judicializar el contrato solo con el objeto de demostrar un punto de vista jurídico pareciera no ser un acto desde un punto de vista de la buena fe contractual, en la etapa precontractual, en el perfeccionamiento, en la vigencia del contrato, en la ejecución y en la etapa postcontractual. Pareciera ser que el senador Girardi no era su intención que el contrato se ejecutara. No había tampoco un desequilibrio en cuanto a la información de los contratantes. Era una persona que podía saber y debía saber, de acuerdo a las reglas tradicionales del Código Civil, lo que estaba haciendo. Entonces, profesor, sintetizando la pregunta, ¿usted cree que esto se pudo haber resuelto bajo las reglas de... Bueno, usted ya dio su opinión, pero que pudo haber habido mala fe contractual a la hora de celebrar este contrato por parte del recurrente? Esas son las dos preguntas. Muchas gracias. Bueno, su pregunta es una pregunta que tiene una gran profundidad teórica, porque en el fondo es qué es lo que configura a una persona y qué es lo que hace que esa persona tenga derechos. Que es una pregunta que evidentemente no la vamos a responder acá. Yo tengo una opinión al respecto y se la voy a contar. O sea, hay un momento en que Oscar Wilde dice algo así como que el dinero no produce la felicidad, pero genera una sensación enormemente parecida. Bueno, con los clones pasa una cosa similar. ¿A qué me refiero?
A mí me parece que la inteligencia es un atributo que no responde o no es un epifenómeno de la materia. Creo que la inteligencia es un acto de contemplación y como tal es una cuestión que responde a una capacidad de desdoblarse y ponerse frente a la materia. Y eso es una facultad de naturaleza espiritual. No voy a entrar a discutir eso acá porque no tenemos tiempo. O sea, es mi opinión sobre la personalidad, ¿no? La personalidad, en definitiva, responde a una condición de naturaleza especulativa y por lo tanto espiritual, no puramente material. Luego la mente no es solo el cerebro ni el sistema nervioso, sino que es una facultad cuya naturaleza es intangible y es superior, es trascendente al sistema nervioso y al cerebro. Dicho eso, eso nos permitiría distinguir en abstracto a las personas de las máquinas y nos permitiría decir que la inteligencia de la máquina no es una inteligencia real porque no es contemplativa, es decir, no descifra el significado, sino que simplemente establece secuencias numéricas. Según eso, ninguna máquina tendría derecho y ninguna máquina podría ser concebida como un sujeto de derecho y por lo tanto afecta a la personalidad. Pero eso en realidad va a ser superado por los hechos. ¿Por qué razón? Porque la comprensión de las personas no es simplemente abstracta. Es decir, si usted genera un robot, por ejemplo, que se ve como un perro, que ladra como un perro, que hace cariño como un perro y que se acuesta como un perro, la gente va a pensar que es un perro, aunque sepa que es un robot. Esto tiene consecuencias jurídicas, porque si nosotros, la tecnología permite crear clones, máquinas, que se ven como seres humanos, que reaccionan al nivel del ser humano, no solamente desde una perspectiva cognitiva, sino que también desde una perspectiva emocional, tal como les leía yo hace un rato las respuestas de la máquina que quería ver flores, ¿no? Y hacer poemas. Entonces, esto va a generar una especie de empatía con la máquina. Luego hay otro problema más. Cuando yo digo que la inteligencia es especulación, creo que es verdad. Sin embargo, creo que es real, pero ¿cuántos de nosotros en realidad especulamos al día? ¿No? Einstein decía que él había tenido solo una idea en su vida. Y estrictamente tiene razón. El resto de las personas lo que hacemos es pensar lo que han pensado los demás. Entonces la pregunta que surge a continuación es que, sentada la diferencia abstracta o intelectual entre la máquina y la persona, ¿cuánto de la inteligencia real que nosotros ejecutamos en el día cotidiano es reemplazable por la máquina? Y probablemente sea mucho más de lo que nosotros creemos. Y eso, usted que se dedica al tema laboral, es un problema gigantesco, porque el número de personas, de labores que van a ser reemplazadas por las máquinas es altísimo. Yo le diría que una buena parte de los profesores universitarios también. Porque el problema de la especulación es que nadie piensa realmente, porque para pensar se necesitan muchos factores confluyentes, ¿no? Entonces, respondiendo a su pregunta, ¿son iguales en inteligencia las máquinas que las personas? No, porque creo que hay una diferencia sustancial, cualitativa, que es la que le he señalado. En realidad, ¿van a tener derechos las máquinas? Probablemente terminen teniendo derechos, así como los animales tienen derechos en algunas legislaciones, porque la máquina va a ser tal el número de funciones de la pseudointeligencia que realiza, que para la gente y para el derecho va a ser suficiente. Y eso va a tener un problema, va a generar un problema en el derecho laboral, en todos los ámbitos de mayor envergadura. Gracias. La pregunta que me hizo a mí. Bueno, usted sabe que de acuerdo al Código Orgánico nosotros nos salimos en defensa de nuestro fallo. Así que le voy a contestar más bien el sentido del fallo. El recurso de protección no está destinado a solucionar diferencias de buena o mala fe contractual o precontractual. No se pronuncia sobre eso. Lo que el recurso de protección procura hacer es que, en el caso planteado por el que recurre, se procure que se vislumbre una protección adecuada de los derechos de las personas. Y de ese punto de vista, los derechos de las personas son defendibles más allá de las expresiones contractuales que las personas hayan hecho. Eso también usted lo sabe por el lado laboral, es decir, si yo estoy dispuesto a contratar mis servicios por 23 horas diarias,
resulta que hay una serie de problemas, ¿no es cierto?, de nulidad de cláusulas y de abuso contractual, por más que yo haya acordado ese régimen contractual. En consecuencia, si en un determinado ámbito, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una industria o una mecánica, hay un artefacto, ¿no es cierto?, que se adquiere, pero finalmente el resultado es que se está poniendo a disposición información en términos que no son adecuados de acuerdo al derecho público chileno, eso es lo que se procura corregir, ¿no? Y eso es lo que se buscó en esa sentencia, no empezar a ver si el contratante sabía o no sabía, porque hay cláusulas que no se pueden imponer. En otras palabras, por más que usted sepa, si usted adquiere un artefacto y eso significa que yo voy a tener acceso a datos que son datos esencialmente sensibles, y yo creo que por la vía de la pura aceptación contractual de que usted compró una máquina, tengo acceso a ellos libremente, estoy yendo contra el derecho público chileno y las normas sobre investigación en seres humanos. Y eso es a lo que alude el fallo. En otras palabras, no solamente se dice borre los datos, sino que además, si usted quiere usar los datos para investigación, como usted mismo está declarando que los usa, entonces usted tiene que someterse a este otro estatuto, porque esto no es un estatuto del consumidor, sino que es un estatuto del sujeto de investigación científica. Eso es lo que se hizo. Muchas gracias. Profesora Vial. Gracias. Hola, buenas tardes. Son demasiadas las ideas que surgen, estoy de verdad completamente abrumada, así como los problemas, ideas que se me ocurren y no logro ni siquiera ordenarlos muy bien, pero sí quizás simplemente pensar que se me ocurre un aspecto que claramente sería deficitario en términos de resurrección, es que no hay un titular propiamente, ¿no es cierto?, de esos derechos versus en el caso de una persona viva, en términos de las posibilidades de información falsa. Y entonces me pregunto si la reacción ante esos eventuales escenarios de información falsa debiera ser justamente asegurar la posibilidad de defensa respecto de aquello. No sé si por un cierto tiempo, no sé si por, qué sé yo, la sucesión, no sé bien por qué vía, como digo, estoy abrumada, en verdad, no puedo pensarlo claramente, creo que afortunadamente voy a volver al derecho penal nomás, pero en verdad, bueno, muchas gracias porque me pareció interesantísimo, abre muchas puertas, pero ¿qué posibilidades habría en ese espacio? Porque claro, vivimos en una sociedad de fake news y de información falsa. Desde luego creo que tenemos que asumir como principio de realidad que no podemos hacernos cargo de toda esa información falsa. Ni siquiera los titulares, existiendo esa titularidad, podrían probablemente, particularmente quienes están más visibles, ¿no es cierto?, hacerse cargo de ello, pero al menos tienen la disposición, la posibilidad. En el caso de una resolución digital eso es imposible esencialmente, entonces no sé cómo lo ven en ese aspecto. Bueno, yo creo que el primer problema es definir qué es falso, porque lo falso implica contrastar un escenario A con un escenario B, en que de antecedentes probados uno diga el escenario B falta a la verdad. En otras palabras, lo falso, por ejemplo, es más fácil de probar documentalmente, por ejemplo. Pero cuando se trata de la recreación de un personaje, lo falso o lo verdadero pasa a ser bastante más tenue. Porque, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a hablar de cualquier personaje histórico, hay quienes van a hablar maravillas de ese personaje a la vez que pueden otros hablar cosas terribles, y quizá ambos tengan razón, porque depende de dónde los situemos, ¿no es cierto? Y además porque todos los seres humanos, personajes históricos o no, tenemos
luces y sombras, ¿no es cierto? Paradojas, situaciones contradictorias. Entonces, es bastante difícil el hacer un juzgamiento de qué es falso respecto de un personaje o incluso qué es falso respecto de uno mismo. Porque muchas cosas dependen de las circunstancias en que la persona esté. Entonces uno puede decir, mire, yo bajo ninguna circunstancia haría esto. Pero otra cosa, ¿no es cierto?, es lo que efectivamente haría en esa misma circunstancia o lo que llegaría a pensar en esa circunstancia. Entonces, como todos estos temas, ¿no es cierto?, de identidad digital trabajan no solamente con información documental, sino que con supuestos que son derivaciones arquetípicas de lo que se supone que es uno, muchas veces podría no ser fácilmente definible lo que uno es, como para decir, cuestiono esta situación, porque esa situación podría eventualmente ser así o no ser así. O sea, los parámetros o los estándares de medición son de verosimilitud, no de veracidad. Entonces es bastante más difícil, salvo que uno demostrara una contraposición extrema. Pero como normalmente no va a ser una contraposición extrema, sino que van a ser interpretaciones sobre un personaje que además le dejó de pertenecer al que murió, por cierto, y a veces también a sus sucesores, casi empieza a ser dominio de otros, ¿no? Y ya es difícil seguir esa línea o recuperar la identidad original, una identidad que además está marcada por la historia y por las limitaciones que tenemos para conocerla. Uno dice, bueno, mira, qué persona tan esforzada que hizo, bueno, a lo mejor lo hizo porque no le quedó otra. Y eso uno lo ve como una virtud, pero a lo mejor no era tan virtuoso en esa circunstancia, o a lo mejor todo lo contrario, ¿no? Entonces, la subjetividad del tema atenta contra la determinación de lo que es falso y lo que es verdadero. Y por eso es que es tan difícil distinguir las fake news de las noticias verdaderas, porque no son diametralmente falsas, sino que son ligeramente falsas. O con una entonación, ¿no es cierto? No es que esto es por tal causa, ¿no? Entonces, distinguir una cosa de la otra es bastante difícil, sobre todo además en el mundo digital en que está recreándose permanentemente. Entonces yo voy a complementar un poco eso desde una perspectiva quizás más teórica, y el problema es el siguiente. Uno de los efectos de esta incapacidad de distinguir o ir borrándose la diferencia entre el modelo y la copia es la variación en el sentido de la temporalidad. En la temporalidad de los entes reales es una cosa que se da sucesivamente, y eso es una cosa que el derecho tiene perfectamente asumida, ¿no? Es decir, los acontecimientos acontecen, como su nombre lo indica, sucesivamente, se van presenciando unos tras otros. Y eso es tranquilizador porque nosotros podemos seguir la secuencia. Pero en el mundo digital la temporalidad no acontece de ese modo, sino que acontece sujeto a la noción de instantaneidad. Entonces todas las cosas que tienen, es como si tuvieras un borde desde el lado, todas las cosas que en realidad tienen distintas dimensiones, ante lo digital aparecen a la misma altura. Y como aparecen a la misma altura, es muy difícil, como decía Ángela, es muy difícil distinguir lo real de lo falso, porque están sujetos a una lógica diferente en la temporalidad, ¿no? Entonces, esto efectivamente, yo no tengo la solución jurídica, creo que es una cuestión que a menos que se trate de casos muy evidentes, la cuestión es muy discutible, precisamente porque están afectos a esta circunstancia o a este defecto, no sé cómo llamarlo. Voy a agregar un punto con respecto al... Perdón que me metan, pero para aprovechar la conversación, yo creo que hay un problema más particular con respecto al tratamiento de protección de datos personales, ¿cierto? El objeto del dato, pensado siempre en datos digitalizados, ¿no? O sea, una vez que está pasado a computador, que son un par de bits, ¿no? Cambia la naturaleza del mismo objeto, y lo escribí ahora mientras hablaban, en 4 situaciones al menos distintas. La finalidad del tratamiento, ¿para qué lo voy a usar? En algunos casos cambia completamente el estatuto jurídico, ¿no es cierto? Me dice la profesora Ivanco. Nosotros hablamos de investigación humana, si la finalidad de investigación humana entra el estatuto, ¿no es cierto?, de la ley de derechos de los pacientes, etcétera, la investigación es humana. Si no es finalidad de investigación científica, ¿no es cierto?, entra el estatuto general. Si el dato es personal o no, siendo que el mismo dato, por ejemplo, si pensamos en abstracto, un like en tweet, anonimizado, o sea, simplemente es un like en tweet, es un dato no personal.
Por tanto, entra derecho civil general, ¿no es cierto? Algo totalmente apropiable. Yo puedo registrarlo, puedo transferirlo, etc. Pero si tengo 3 likes o 7 likes de una misma persona anonimizada, pasa a ser un dato personal porque es identificable. Y entra en estatuto jurídico completamente distinto, ¿no es cierto? Es una MISA 28. ¿No? Y es exactamente la misma información. Después, ¿quién lo trata? Si está tratando de un servicio público, entro en un sistema normativo, ¿no es cierto? O sea, o en una lógica normativa, y si no, un servicio público en otra. Si el servicio público no necesita consentimiento, simplemente hay que estar en relación a la finalidad del servicio público, ¿no? Y finalmente, ¿no es cierto? Si la persona está viva o muerta, entro dentro de la lógica de protección de datos personales o entro en dignidad/honra. Exactamente la misma información. Entonces, hay un problema de, según la intencionalidad, el sujeto, la temporalidad, como dice Raúl, cambia el estatuto exactamente al mismo objeto, ¿no? Un par de bits, ¿no? Y eso no tenemos tan claro, ¿no? El paso de una estructura jurídica a otra, porque depende al menos de 5 variables, ¿no es cierto? Y eso hace la vida un poco más complicada. Soy Leonardo Cifuentes, licenciado en Derecho aquí de la Universidad Católica. Quería hacer una pregunta para ambos profesores que conecta un poco unas temáticas que hablaron y quizás expande un poco más el área de la conversación aquí del seminario. Y es que ambos profesores tocaron en que hay una ligera diferencia entre la persona y el símil, principalmente hablando de que uno cuando presenta, el profesor Bianco hablaba de que uno presenta una persona, más que una personalidad propia, sino de que es como una representación de lo que nosotros queremos mostrar al mundo exterior. Y el profesor Madrid hablaba de que hay una diferencia que todos comprendemos entre el John Wayne que está en la pantalla y el John Wayne real de Carmen West que existió. Y ahí es donde justamente me quería colgar de eso, porque la situación de los actores particularmente es interesante, especialmente considerando el contexto histórico. Por ejemplo, en la época dorada del cine, había muchos actores que tenían contratos donde parte del contrato incluía para el estudio la personalidad del actor. Él tenía que mostrarse de una cierta manera porque eso afectaba al estudio. Y no solamente podía hablar de ciertos tópicos, solo podía tener ciertas opiniones públicas, se tenía que mostrar de una cierta manera. Entonces, hasta ese cierto punto, ahí es una persona que le está presentando justamente para su reproducción en otros cines, pero también en el mundo real, y que no le pertenece a él propiamente tal. John Wayne no decidió ser que él iba a ser la persona que uno reconoce como John Wayne. Los estudios dijeron, esta es una persona que lo vende bien, que nos permite hacer películas de él, un sex symbol masculino, entonces necesitamos que él presente a esta persona. Entonces, toda esta discusión que hemos visto, que es muy interesante, por cierto, se ha visto un poco desde el punto de vista del individuo. Yo creo mi persona, estos son mis datos, pero están siendo tratados por otra persona, ¿cómo los van a tratar? ¿Qué ocurre en los casos donde es una persona fabricada, por ejemplo, con comerciales o fines laborales? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que Disney decide reproducir a algún actor que murió, pero dice, no, nosotros no estamos reproduciendo al actor, estamos reproduciendo a la persona que nosotros le creamos al actor para vender nuestras películas? Un poco expandir ese área de la propiedad solamente individual de la persona y de los datos a este contexto un poco más comercial y global, o como se llama. A ver, yo creo que hay que hacer una distinción entre lo que podríamos llamar una cuestión entitativa y una cuestión psicológica, o una configuración psicológica. A lo que yo me refería cuando hablé hace un rato era a la cuestión entitativa, es decir, el ente John Wayne, el sujeto John Wayne, es una cosa distinta que la imagen de John Wayne, en cuanto que son dos realidades diferentes. Una es una imagen accidental y la otra una imagen real sustancial. Lo que tú mencionas, Bernardo, es otro problema, ¿no? Es un problema de reproducción psicológica, ¿no? Que se sitúa ya no en el plano ontológico, por decirlo así, de la cosa real, sino que de la configuración de la personalidad del sujeto, ¿no? O sea, a mí me interesa, como el caso de Rock Hudson, por ejemplo, ¿no? Rock Hudson, que era homosexual, pero no podía decirlo porque representaba era un sex símbolo de los años 60 y por lo tanto iba a arruinar la imagen de la compañía si él manifestaba su inclinación. Entonces, eso es
es un problema psicológico. ¿Existe la tecnología para reproducir, por ejemplo, a un personaje con una psicología distinta? Ciertamente. Yo podría hacer un clon hoy en día de un personaje muerto o vivo, donde fuera o reaccionara psicológicamente hablando de manera diferente. Ahora, eso entraña ciertos problemas también en relación con la identidad del sujeto y en cierta medida también con su dignidad, ¿no? ¿Está bien que se haga así? ¿Podría hacerlo sin su consentimiento? A mí me parece que no. Sin su consentimiento sería más discutible. Ahora, en el caso de los actores antiguos que aceptaban esto mediante un contrato verbal o escrito, quizás la cuestión sea un poco más plausible. Pero creo que son dos problemas diferentes. Uno situado en el plano psicológico, que entraña una problemática jurídica distinta, y esta otra es una cuestión de mayor calado porque es la posibilidad de que tú realmente no sepas si estamos hablando con un ente real o con un ente ideal, ¿no? Es digital. La creación de personajes, en el fondo, muchas veces genera ciertas limitaciones desde el punto de vista de que la persona toma compromisos, por ejemplo, de mantener una apariencia física o no participar en ciertas actividades o necesariamente participar en otras, que tiene mucho que ver con la ensoñación del personaje, ¿no? Pero eso se corresponde con compromisos contractuales que, por lo demás, es importante decirlo, en esa industria se pagan muy bien. No es una carga, sino que es un tema que contractualmente a la persona le conviene mucho. Mire, durante 5 años usted no puede cambiarse el peinado y la persona le pagan mucho por eso, porque en el fondo está sacrificando una parte, entre comillas, sacrificable de su autonomía, ¿no? Pero eso va a generar, por ejemplo, derechos comerciales o derechos que tienen que ver con producción de merchandising o todo tipo de construcciones sobre ese personaje, pero no implica el dominio sobre la identidad del sujeto, ¿no? Sino que solamente sobre ese aspecto externo que tiene que ver con el personaje. Y la inscripción de los derechos de autoría y otros va a evitar que se altere el personaje, por lo menos durante un largo tiempo, como ha pasado, por ejemplo, con las obras que tienen que ver con Sherlock Holmes. Durante mucho tiempo solo se le reprodujo en los términos que Conan Doyle lo había imaginado y después ya terminó siendo una Sherlock o otras cosas porque se perdió ese dominio del personaje, pero es distinto a la identidad del actor, ¿no? Entonces, ese punto de vista cubre una serie de aspectos mucho más externos. Así que ahí coincido plenamente con Raúl en el sentido de decir, hay aspectos que ya tienen que ver con lo identitario, en que ya no se trata de reproducir aparentemente al personaje, sino no saber cómo se distingue el personaje real del ficticio. Se ha perdido entonces esa posibilidad de hacer un distingo. Sí, son libres. Bueno, yo primero que nada agradezco la invitación, porque ha sido una hora realmente, como lo dijo la profesora Brian, que he estado en una confusión permanente y que es muy necesaria vivirla a veces. Por tanto, yo valoro mucho la invitación y quisiera quedarme un minuto en el cine, por una película que vi hace poco, el concepto del vampiro. El vampiro siempre quiso reproducirse. Entonces, a propósito de esta capacidad de cruzar tiempos, las películas que mostraban los vampiros también hacían de alguna manera esto, ¿no? Lo mismo pasa ahora. Lo que me preocupa es la dignidad póstuma. Yo me he quedado mucho rato pensando en Gabriela Mistral, su dignidad. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a cuidar la dignidad de nuestra gente? De nuestra gente me refiero no solo a la cercana, sino a la cual un país le debe consideración. Y por último, traté de irme a la seguridad social. Era que no. Y el punto ahí, claro, yo decía, el IPS está hoy día tratando de determinar quiénes tienen derecho a pensión garantizada universal. Y ha logrado avanzar en eso de manera usando bases de datos, ¿ya? Pero igual tiene un problema con la ubicación de la persona.
y si existen antecedentes que nos permitan completar datos. Ahí hay un espacio en que de alguna manera una cierta resurrección de la persona nos permite construirle a sus deudos, a sus beneficiarios, alguna prestación. Entonces, por eso digo, yo termino confundido, pero me alegro mucho de haber participado en esta reunión. Muchas gracias. Nosotros también estamos confundidos. No creas tú que venimos aquí a dictar cátedra. Nosotros, claro, acá, pero yo creo que la confusión es buena. Es decir, yo creo que esta palabra es horrorosa, pero la voy a decir igual, hay que concienciar a la comunidad jurídica de que se nos vienen una cantidad de problemas gigantescos encima y que no estamos todavía en condiciones de resolverlos de una manera apropiada, porque además van generándose cada día más problemas, porque los avances tecnológicos van produciendo situaciones nuevas. Entonces, a mí, realmente el único argumento que se me ocurre para la protección post-mortem es la idea de la continuidad de la persona. Así que la destrucción de la corporalidad no es la destrucción total de la persona y que esa persona de alguna manera tiene una continuidad. Porque si no, como decía Paula hace un rato, es muy difícil el problema de la titularidad, ¿no? Porque se aparece el muerto, ¿quién es el titular? Si no tiene heredero, entonces puede uno jugar a la pelota con la cabeza, ¿no? Hay que buscar algún argumento que tenga un sustento ontológico, creo yo. Y me parece que esa es la razón de fondo. Ahora, ¿cómo se argumenta eso realmente en el mundo jurídico? Con estos problemas tecnológicos yo creo que todavía no lo sabemos, pero sería bueno que nos sentáramos a pensarlo. Entonces, el programa Derecho, Ciencia y Tecnología tiene por objeto eso, invitar a la comunidad jurídica a acompañarnos a pensar esto para intentar buscar soluciones para esto desde todas las ramas del derecho. Por eso es tan importante que ustedes estén acá hoy día. A mí me gusta la referencia a los vampiros, me parece muy interesante. Pero si tú te fijas literariamente, el vampiro vive siempre, pero es un sujeto atormentado, que además tiene que ir variando de identidad porque no se puede saber que vive siempre, ¿no? Acá la postulación que se hace es el vivir siempre porque se aparta en el fondo del concepto de ciclo vital al sujeto, ¿no es cierto? No hay un ciclo vital, sino que podría vivir siempre encontrando los medios para que eso fuera posible, como por ejemplo la renuncia a una cierta corporeidad y la búsqueda, ¿no es cierto?, de un sustrato que sea más resistente, ¿no es cierto?, y que en definitiva uno sea puro pensamiento y eso se pueda depositar en cualquier cuerpo, cualquier envase, ¿no es cierto? Uno podría ser incluso como parte del cosmos, ¿no es cierto?, y posesionarse de distintas máquinas y ahí aparecer o resurgir uno como una identidad, ¿no? Tiene que ver un poco como pensamos hoy el tema del yo, ¿no? Antes se pensaba en un yo que tenía corporeidad, tenía sexo, tenía una serie de cosas. Esto ha ido variando en el sentido de que se ha ido perdiendo la idea del yo asociado a un sexo, más bien se habla del género, de autocomposición, de la no corporeidad, ¿no es cierto? Porque se han ido perdiendo estos elementos que tenían que ver con una definición natural del ser humano y ha ido más bien por la vía del ser humano que es esencialmente autonomía y que en consecuencia no depende de todos estos rasgos biológicos, ¿no es cierto?, que antes nos permitían determinar lo que es el ser humano, ¿no? Y eso es un cambio, ¿no es cierto?, radical, ¿no? ¿Qué es el ser humano? Hoy ya no se ve tan nítido como se podía ver antes. Un ser humano tiene estas características corpóreas, físicas, etcétera. Hoy ya el tema se ve como una esencia de personalidad que podría ser incluso inmaterial o depositarse en ciertos reductos, ¿no?, que fueran materiales. Ese cambio es obviamente un cambio muy radical y tiene un componente ético, sin duda, ¿no es cierto?, tiene una cosmovisión que va asociada con el tema, ¿no? Pero en la medida que más se va deshaciendo, ¿no es cierto?, se va atomizando el concepto de persona humana, bueno, más alternativas surgen, como lo que mencionaba Raúl, en el sentido de pensar, por ejemplo, ¿por qué no podría tener derechos un constructo, ¿no es cierto?, que tuviera que ver con inteligencia artificial? Porque todo depende de dónde pongamos el acento de qué es lo que es una persona, digamos.
Si una persona es un pensamiento, entonces podría obviamente considerarse así. Muchísimas gracias por las preguntas, los expositores. Muchísimas gracias. Tomando las palabras de Raúl, en el fondo, el objetivo del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología es ese, ¿no? Tratar de generar debate. En algún momento llegar a alguna respuesta de algo. Pero mientras tanto, al menos hacer preguntas es un ejercicio que es muy necesario para el desarrollo normativo que se viene a propósito de la realidad que estamos enfrentando. Así que muchas gracias de nuevo. Nos vemos en una siguiente actividad y bueno, que tengan una buena tarde.